Una célula sana se convierte en maligna cuando existe un error en el genoma que no pudo ser reparado. Los genes que se encuentran involucrados en el desarrollo del cáncer se clasifican en protoncogenes, oncogenes y genes supresores de tumores. Los protoncogenes son aquellos que están involucrados en la producción de proteínas que regulan el crecimiento, división, diferenciación y muerte programada de las células. Si un protoncogen se muta o la célula hace copias adicionales de este gen, puede superactivarse y producir una división celular descontrolada. Cuando eso sucede y el protoncogen es activado, se le denomina oncogen. Los genes supresores de tumores son reguladores negativos del crecimiento. Cuando estos genes no están expresados o se encuentran inactivados, la célula adquiere propiedades proliferativas anormales. Dentro de los mecanismos apoptóticos encontramos a las proteínas inductoras como BAD y BAX, así como a las inhibidoras BCL2 y BCL-XL. La proteína P53 y el producto del retinoblastoma participan en la fase G1 del ciclo celular, en el cual se encargan de revisar el genoma. Si se detecta cualquier daño irreparable en el material genético, estas proteínas lo censan y desencadenan factores de transcripción que resultan en muerte celular. La inmunovigilancia es la habilidad del sistema inmune de detectar y eliminar células en alguna de las múltiples etapas del proceso de carcinogénesis. El proceso inicia cuando se detecta la presencia de antígenos asociados a tumores por las células presentadoras de antígenos como las células dendríticas. Cuando las células dendríticas maduran y migran hacia los linfonodos, se activa la respuesta antitumoral mediada por linfocitos T cooperadores CD4 y citotóxicos CD8. El cáncer de mama es una enfermedad en la que las células del epitelio glandular de la mama proliferan aceleradamente y sin detenerse hasta formar un tumor maligno. Según la OMS, el cáncer de mama representa el 16% de todos los cánceres femeninos a nivel global, lo que lo coloca en el más común entre las mujeres. El receptor CAR es un receptor híbrido que se encuentra compuesto por una región extracelular compuesta por una cadena de un anticuerpo similar a la región FAB y un dominio de bisagras, un dominio transmembrana y un dominio intracelular que se encarga de la transducción de señales. Es muy parecido al complejo TCR, sobre todo en el homodímero Z, que sirve para la transducción de señales. Como se explicó anteriormente, la región derivada de un anticuerpo, que es la región FAB, esta puede ser manipulada para que reconozca específicamente a un antígeno. Entonces, en esta imagen podemos ver que en un linfocito T se le van a agregar muchos receptores CAR a manera de que estos reconozcan específicamente al antígeno de la célula tumoral. Derivado de lo anterior, nuestra pregunta de investigación sería si es posible modificar la célula CAR para hacer posible su uso en la inmunoterapia al aumentar la especificidad y variabilidad de manera que reconozca a los antígenos tumorales más frecuentes del cáncer de mama y asimismo aumentar la concentración de mediadores que aseguren la completa destrucción de la célula tumoral. La presente investigación busca expandir el uso de la terapia con células CAR-T para combatir tumores sólidos como el carcinoma mamario, lo cual nos permitirá determinar el potencial de esta propuesta para ser considerada dentro del esquema de terapéutica oncológica. Uno de nuestros sustentos es que las células CAR-T tienen la capacidad de ser específicas contra el antígeno expresado por la célula diana, por lo que esta terapia evita el fratricidio de células sanas y con ello la inmunosupresión. Además, ofrece la ventaja de ser utilizada como tratamiento coadyuvante de cualquier terapia de primera elección, como lo son la cirugía, radioterapia, linfadenectomía, terapias sistémicas y dirigidas, así como el tratamiento adyuvante o neoadyuvante. Eso significa que los médicos tienen la posibilidad de planificar el tratamiento con mejores estrategias que involucren técnicas genéticas inmunológicas innovadoras. Con la información que tenemos reunida hasta el momento, nuestra hipótesis sería: la infusión directa de las células CAR en los ganglios linfáticos que irrigan a la glándula mamaria, junto con cualquier tratamiento de primera elección previo a esta terapéutica, asegurará la eliminación de las células cancerígenas restantes que se encuentran invadiendo el tejido. Gracias a la generación de células de memoria que conservan las características y propiedades, también se espera evitar en medida de lo posible una reincidencia de la neoplasia. Nuestro objetivo es utilizar la terapia de células CAR-T modificadas como complemento al tratamiento convencional de la neoplasia mamaria. Esto lo lograríamos al mejorar la estructura y el mecanismo de acción de los receptores mediante el ensamblaje de antígenos específicos que están expresados por las células carcinomamarias en su membrana. La leucoferesis es un procedimiento terapéutico en el que la sangre del paciente se extrae por medio de una vía intravenosa para pasarla a través de un dispositivo médico extracorpóreo que es absorbente selectivo para glóbulos blancos, los cuales se separan de los demás componentes del tejido sanguíneo para ser coleccionados y posteriormente se devuelve el resto de la sangre del paciente por medio de otro acceso periférico. A continuación, se aíslan los linfocitos T mediante su gradiente de densidad y se preservan para ser enviados desde el hospital hasta el laboratorio. Una vez ahí,
los linfocitos T se activan in vitro antes de que se lleve a cabo la transducción del CAR. Nuestro segundo objetivo particular se basa en la región del fragmento variable de cadena simple del receptor CAR. Esto se va a realizar al aumentar la variabilidad del dominio extracelular del receptor CAR derivado de una inmunoglobulina, añadiendo a la secuenciación genética 3 anticuerpos específicos con el fin de producir especificidad en la búsqueda y unión de los antígenos seleccionados. La célula carcinógena produce proteínas que la diferencian de otras células. En este caso, el cáncer de mama produce glicoproteínas que pueden ser incluso medidos en plasma, y se trata de las proteínas CA125, CA27.29 y 15.3. Se pretende que de estas proteínas se obtengan fragmentos de su DNA para secuenciarlos en la región variable de inmunoglobulina mediante recombinación genética en una célula B plasmática. Y las células B, pues sabemos que son productoras de anticuerpos y se va a realizar en ellas la manipulación génica para generar esta región de unión a antígenos específica. Posteriormente, en un linfocito T se va a realizar el ensamblaje de esta región variable pero específica para formar todo el complejo del receptor CAR, el cual se va a integrar por la región específica de unión a los antígenos, la región de las bisagras, la región transmembrana y la región intracitoplasmática, para que así puedan generar todo el complejo que hemos mencionado. Para continuar con la reinfusión, antes se necesita tener millones de células CAR-T modificadas, por lo que se pretende inducir la expansión clonal utilizando la interleucina 2, la cual es una citosina que mantiene la capacidad de proliferación ex vivo de los linfocitos T al aumentar su crecimiento y actividad. El cuarto objetivo particular se basa en la reinfusión de linfocitos T reprogramados. Previo a esta reinfusión se tiene que realizar una quimioterapia linfodeplectiva con el propósito de reducir la población de células inmunes y permitir que las células CAR se puedan propagar con mayor facilidad. Ahora, ¿cómo vamos a saber en qué región del cuerpo vamos a reinfundir estas células? Pues bueno, tenemos a la irrigación linfática, la glándula mamaria, vamos a tener a los ganglios de la cadena mamaria interna y a los ganglios axilares. Es importante mencionar que cuando las células del tumor primario se desprenden y pasan a través de los vasos linfáticos hacia el primer ganglio en el que tienen contacto, a este se le va a llamar ganglio centinela. Y para poder detectar el ganglio centinela, se hace uso de una técnica llamada linfogamografía, la cual consiste en la administración de una sustancia radioactiva que tiende a acumularse. Entonces, mediante esta técnica, se pretende que se utilice como medio para determinar el sitio de reinfusión de los linfocitos T, sugiriendo estas cadenas de ganglios como los de mayor elección. El último objetivo será la lisis celular. Pretendemos elevar las concentraciones de proteínas proapoptóticas como las moléculas BAF y BAX, además de enzimas proteolíticas como las perforinas y las granzimas. Una vez nuestras células están dentro del organismo, estas se activan. Esta población se va a diferenciar en las células efectoras y en las células de memoria. El proceso apoptótico puede ser visto desde dos ángulos. Primeramente, desde las señales de muerte que se van a recibir en la membrana celular mediante ligandos Fas-Fas o mediante enzimas proteolíticas que entran directamente a la célula. Los linfocitos citotóxicos se van a activar mediante la unión mediada por el receptor, liberando de la célula linfocítica el sistema de granzimas y perforinas contenido dentro de vesículas secretoras. Como tal, el resultado del uso de estas perforinas va a ser generar poros en la membrana que se va a asemejar al mecanismo que utiliza el sistema de complemento para generar el complejo de ataque a la membrana, mientras que la granzima va a activar a las caspasas degradando el material genético de la célula maligna. Por otra parte, se pretende que también de la célula linfocítica salgan monómeros de VAX bajo el mismo mecanismo que son las vesículas secretoras para asegurar el proceso de lisis, además de que dentro de la célula tumoral estas vesículas que entran al citoplasma y posteriormente en la mitocondria, y que una vez que se encuentren dentro y perciban el impulso apoptótico del sistema de granzimas, estas se unan en dímeros y se adhieran a la membrana mitocondrial. Y ya una vez estando adheridos en la membrana mitocondrial, generen poros que vuelvan permeable a esta membrana y permitan la salida del contenido de la membrana, y entre ellos se va a encontrar el citocromo C y el factor de inductor de la apoptosis. Y cuando este factor se dirija al núcleo, genera la condensación de la cromatina y la disolución de la membrana nuclear, además de que el citocromo C activa el complejo de las caspasas. Entonces, el factor de apoptosis lo que va a hacer es que ayude
a la degradación del material genético que también va a ser producido por las granzimas, mientras que el citocromo C active las caspasas e induzca a la apoptosis en general. Todo este mecanismo de los números de Bax y el sistema de granzimas y porforinas van a trabajar en concomitancia para generar toda la lisis de la célula. Firmemente consideramos que esta herramienta es acreedora de una inversión que financie el desarrollo del método para ampliar el panorama de esperanza y calidad de vida de aquellos pacientes que se encuentren luchando contra esta enfermedad.